Queridos patitos, vamos a hacer un vídeo explicando lo que hace no mucho, pero como esto es recurrente, y por lo menos lo será mientras estos muchachotes estén en el gobierno de España, y parece que las elecciones generales van a ser el 10 de diciembre, por lo menos ese es el pálpito que tengo yo, el 10 de diciembre de este año 2023, pues ciertamente vamos a tratar el asunto de que un tal señor Pablo Echenique, que era investigador en el CSIC, resulta curioso porque un servidor escribió una novela llamada Atentado a la Conjura de Igueldo, donde el primo del protagonista, que se llama Aitor Pleguezuelos, Timo Senén Pleguezuelos, pues ciertamente tiene relación con el CSIC y se le pone como el único investigador del CSIC en tierra vasca. No es algo alejado de la realidad, pero es algo que el señor Echenique se olvida convenientemente la implicación de las estructuras del Estado en el ámbito vasco, porque como ya hemos hecho alguna vez en vídeos referidos al sistema de concierto, ciertamente el 624 de las competencias no transferidas, ya sean porque no se han transferido todavía o porque no se van a transferir, porque son competencias que debe ejecutar el Estado, cuando se hace el tema del presupuesto general del Estado, tiene bastante que ver el hecho del dinero que va para pagar esas competencias y el dinero que vuelve. Y siempre, siempre, siempre ha venido menos dinero para el gasto en esas competencias que el establecido en el pago del cupo. Y esto significa que haya que ser reivindicativo, España ens roba, como decían algunos, con foto, por ejemplo, de Xavier Ríos, que hizo una foto y ahora es presidente de la Generalitat. Pues ciertamente no, porque nosotros aportamos ese dinero en cuestión de solidaridad y porque estamos estipulados dentro del marco del cupo desde que se lo firmó el señor García Lloveros con el señor Pedro Luis Uriarte Santa Marina en 1980, el 30 de diciembre de 1980. Pues ciertamente está establecido que el gasto en competencias no transferidas será con independencia del lugar del Estado donde se ejecute esa partida. Y por tanto, tenemos cientos de millones de euros pagados en líneas de alta velocidad en el ámbito del Estado, no teniendo ni un solo kilómetro de funcionamiento en el País Vasco, teniendo en cuenta lo que alguna vez, creo que incluso lo dijo en un conversatorio conmigo en este canal, el señor Juanjo Laizola recordó que el tratamiento de las líneas fundamentales de la alta velocidad en España fueron fundamentalmente tres, en 1987-88, pasando por Consejo de Ministros y siendo aprobado, como son la línea de Sevilla, que entró en funcionamiento en 1992, oportunamente para la Exposición Universal de Sevilla, aquella de Curro, recuerdan a Curro, con el monorail en la isla en la isla Cristina, era en Sevilla. Bueno, el asunto resultó curioso porque quiero recordar que el pabellón del País Vasco, que iba a ser reutilizado posteriormente, iba con remaches que luego eran desenroscables. Cuando llegaron las instituciones vascas allí, encontraron como que no habían hecho los remaches, sino los habían soldado, con lo cual el pabellón era absolutamente inservible después de su utilización allí. Cosas que suceden, chascarrillos divertidos. Pues ciertamente hubo una segunda línea que se ejecuta para ser estrenada en 2010, como es la de Barcelona. Hubo ciertos políticos que dijeron, vamos a llevar el tren de alta velocidad primero a Sevilla porque a Barcelona siempre va a llegar. Por lo tanto, es más posible que llegue a Barcelona después, que si llega primero a Barcelona, luego ya no se hace a ningún lugar más. Lo cual es alucinante porque el primer tren en la península fue el de Mátaro y luego se hicieron más trenes, por ejemplo en Madrid, para ligar los palacios de la aristocracia. Llámenme loco, pero bueno, ciertamente en 87-88 hubo esa circunstancia en donde había un tercer proyecto. El proyecto ligándolo con la otra frontera con Francia a través de Irún, que era el proyecto que luego se ha conocido como la Y vasca y que aún está por inaugurar. Por tanto, ciertamente cuando se habla de según qué cosas resulta alucinante porque tratan de hacernos ver también como gente
que bueno, son como el señor Scrooge, como el pitufo gruñón, que a veces se queja, pero si son ricos, esta gente pues, pudientes, de Neguri todos. ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Bueno, pues nos quejamos a veces con razón porque las quejas están fundamentadas y justificadas en elementos como por ejemplo el hecho de que el día 30 de diciembre de 2019 para la investidura, una semana después de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que permitió la incorporación de ministros de Podemos. Es decir, si actualmente hay ministros de Podemos en el gobierno de España es por el voto favorable del gobierno, del Parlamento, del Grupo Vasco, que son 6 miembros imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Es decir, el gobierno depende, su existencia, del gobierno vasco o del Parlamento vasco. No, pero sí del Grupo Vasco en el Congreso. Ciertamente puede ser complejo seguir este hilo, pero ciertamente la cosa es sencilla. El señor Echenique tiene ministros en el gobierno de España porque Aitor Esteban lo hizo posible. Así de sencillo y básico. Por eso cuando ha habido problemas graves, porque el pacto de investidura debía haberse incorporado a la realidad en esta legislatura y parece que vamos a cumplir la legislatura sin haber cumplido el papel de investidura. Lo cual es alucinante e increíble porque cuando uno llega a un acuerdo es para ser cumplido. Por lo menos, como diría Miguel Ángel Villarroiz, que tuvo el papeluco y el señor Mazón llevó a Madrid la propuesta de una Cantabria distinta, a diferencia de lo que había sucedido históricamente con los representantes del PP, del PSOE, que habían simple y llanamente hecho lo que decían Ferraz y Génova y Ferraz, olvidando por completo las aspiraciones y deseos, incluso cuando habían sido votados en el Parlamento de Cantabria por unanimidad. Por unanimidad. Y por lo tanto, ciertamente resultaría increíble el traslado de un voto determinado en el Parlamento de Cantabria a un voto completamente contrario en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, resultaba tan alucinante que se vieron obligados el PRC a ir al Congreso de los Diputados, el Partido Regionalista de Cantabria, con el señor Villadero en el Senado y el señor Mazón en el Congreso. Pues ciertamente, ese marco ya lleva el funcionamiento desde 1918 con presencia de un grupo vasco de EAJPNV en el Congreso de los Diputados, cosa que algunos, cuando llegaron al Congreso de Diputados en 2015, bueno, abran paso, aquí llega la modernidad, aquí llegan los que saben. Espera, espera, para ese momento el PNV llevaba 97 años en el Congreso de los Diputados y cuando no estuvo en el Congreso de los Diputados es porque no existía Congreso de los Diputados o porque había una dictadura. Tomen nota, tomen buena nota. Por ejemplo, el señor Pablo Echenique, que fue condenado. Es un condenado por no pagar la seguridad social de sus asistentes. Por tanto, ciertamente resulta alucinante que se pongan a despotricar esta buena gente. No voy a decir lo de que es argentino, que se podría decir, porque hay gente que se pone a hablar de migraciones cuando son migrantes, sin pretender que se vea un interés personal o familiar en ese juego. Trump lo hizo. Trump se oponía a una fórmula de incorporación a la ciudadanía de los Estados Unidos y la utilizó para sus suegros, para los padres de Melania. Son cosas que son alucinantes por la hipocresía que incorpora. Ciertamente, resulta alucinante en tanto en cuanto eh, esta gente son incapaces de mantener vivo un marco general para su propia organización política. Quiero recordar, no esta legislatura que está terminando, la anterior, en el Parlamento de Cantabria, en donde tenían 3 representantes y al final de la legislatura estaban sentados en 3 lugares distintos del Parlamento, hasta el punto de extrañamiento. Luego se extrañan que bajaran a 0 representantes. Ciertamente en el Parlamento Vasco ha bajado a mitad en las elecciones últimas de julio del 20. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Resulta alucinante porque, como digo, a, en Cataluña, por ejemplo, a Yerma Urbasat, que fue la primera responsable de Podemos, fue expulsada o salió, pero ahora es consejera con Esquerra Republicana de Cataluña. El señor
Luis Franco Rabel, bueno, pues ahora es fichado por Jaume Colboni, por el PSC, para la candidatura municipal del PSC en Barcelona. Recuerdo a Dante Fachín, que estuvo en el grupo de Podemos, el Parlamento de Cataluña, y luego se convirtió en Indepe. No sé si fue en una candidatura Indepe, puede que ligado a la SCUP. Por lo tanto, ciertamente, hay un ámbito centrífugo como Lander Martínez. ¿Dónde está Lander Martínez? O Roberto Uriarte, que fue sacado, vuelto. Pilar Garrido viene de Izquierda Unida, de Esquerbatúa. Fue 2 legislaturas directora de vivienda en aquel pacto entre Esquerbatúa y PNV y Euskal Cartasuna. Somos los mismos. El PNV y Euskal Cartasuna de aquel momento seguimos siendo los mismos. No nos ha crecido cuernos ni rabo, ni somos ultra mega neoliberales, super fachas. Sigue siendo la misma línea. Porque quiero recordar que la política integral de lucha contra la pobreza la hace el Lehendakari Ardanza a partir del año 87-88. Y por tanto, ciertamente, hay una larga profundidad de incremento del Producto Interior Bruto, de crear riqueza y de generar equidad, por ejemplo, con el índice de Gini, que a muy pocos les gusta recordar porque es un índice bastante complejo, pero a la vez clarificador respecto a la igualdad, respecto a los más beneficiados y a los más necesitados. Y en esa foto salimos muy bien en el País Vasco. Por lo tanto, ciertamente, cuando después de lo que ha habido en esta legislatura, te sale un Pablo Echenique para decir son el PNV señoros de derechas. Señoros, fantástico. Pone un tuit, porque siempre hace las cosas en Twitter, destacando que, bueno, en realidad lo que les pasa a estos señoros de derechas, con Podemos, es que saben que pronto vamos a formar parte de una mayoría de izquierdas que los va a desalojar de Julián durante una temporada larga. Y esa, y no otra, es la agenda personal del PNV. Bueno, resulta curioso que esta gente de Podemos sean incapaces de organizar su propio partido. No hay más que ir a la hemeroteca y ver las veces que ha habido gestoras, incluso recientemente ha habido la expulsión de Dani Ripa de la dirección de Podemos en Asturias. No se le hizo sino prácticamente expulsarle de la organización. Han tenido a alguien que fue votada para la candidatura en encierro en la sede asturiana, lo cual ciertamente es alucinante. Es una idea, encierro porque ellos, los candidatos, porque quisieron cambiarles. Vamos, unos líos de la leche respecto a manipulaciones en las elecciones internas y a candidatos en Asturias, por ejemplo. Por no hablar de la situación en Galicia, con todo lo ligado a las mareas, no mareas, y la completa ausencia en el nuevo Parlamento surgido del 12 de julio del 2020. Salieron a cero. De haber tenido una presencia importante, a cero. Cerote. Por tanto, ciertamente resulta alucinante que esta gente que ha tenido problemas en Cataluña internos, en el País Vasco, en Navarra, incluso una gestora en tema de Cantabria, en Asturias, en Galicia, por no hablar de otros territorios más hacia el sur del Ebro, pues ciertamente resulta increíble, porque, por ejemplo, candidaturas a nivel externo, es decir, a las instituciones, recuerdo a Tania Sánchez, que fue candidata a las primarias de Izquierda Unida, pero luego pasó un poco como cuando Íñigo Errejón también ganó las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Ambos dos casos está relacionado con la Comunidad de Madrid. Y luego acabaron limpiándose el forro y quitándoles y apartándoles. En el caso de Tania Sánchez de Izquierda Unida respecto a Podemos y el señor Errejón de Podemos respecto a Más Madrid. Juan Zenabel dice que esta gente tiene un problema con la organización interna y también con la elección de los cargos públicos, pero es que cuando llegan al gobierno, el Ministerio de Igualdad es cualquier cosa menos igualdad, porque se puede simple y llanamente visualizar las cagadas con la ley del solo sí es sí, porque dicen, Echenique mismo dijo,
Es que quieren volver al código penal de la manada. Pareciera que la manada fue sacada en hombros del juzgado, que le dieron una reparación, unos regalos, flores hasta su domicilio. Fueron condenados, ¿verdad? Con el código penal anterior. Pero lo que se pegaron una y otra vez con el tema de la ley del solo sí es sí. Primero, lo de poner el foco en la persona hombre, con el concepto como si todos los hombres por ser hombres fuéramos violadores, lo cual digamos que me revela que presupongan por ser hombre que soy un delincuente, cuando lo que debería valer es que el criminal, el código penal, sea quien sea, con independencia, como en el artículo 14 de la Constitución española, porque si no hay igualdad en 2020, entonces la legislación no es igualitaria y la Constitución no se cumple. Lo cual ciertamente sería motivo para llevar algo al Tribunal Constitucional, ¿verdad, Pablo? Con lo cual ciertamente resultaría alucinante porque sería ilegal e inconstitucional lo que dice el artículo 14 o no se cumpliría. Por lo tanto, hay algo que no está mal, que no está muy bien, que digamos. Y por tanto, ciertamente, cuando ha habido que reformar la ley porque la cagaron, ¿quién la cagó? Eso no es cuestión mía, está dentro del ámbito del gobierno de coalición. También quiero recordar que hice un vídeo hace no mucho respecto a la propuesta de una tercera república española, donde en el Parlamento Vasco. ¿Por qué no la hacéis en el Congreso de los Diputados? Preséntala tú, Pablo Echenique, que eres el portavoz del grupo parlamentario, ¿no? Que ya sé que el presidente es Jaume Asens y ahí está la presencia de Yone Belarra en el Banco Azul con Irene Montero, pero tú eres el portavoz formalmente, ¿no? Preséntala tú. O dile a Yone Belarra o a Irene Montero que la presenten en el Consejo de Ministros. Ten valor. Si queréis la tercera república en España, pero preséntala donde corresponde. Y cuando vayas a ver al rey, dile, señor rey, queremos quitarle de en medio y vamos a presentar una propuesta inmediatamente para cambiarle a jefe de Estado. Y si usted quiere presentarse como presidente de la República, como hizo Samuel de Bulgaria, que fue primer ministro en Bulgaria, pues se presenta y que el pueblo decida. ¿Has hecho eso, Pablo? ¿Has hecho eso? ¿A que no? Si es que está muy bien el tener Carguito, Ángeles Rodríguez Pam, la musa de Fernando Díaz Villanueva, o Yone Belarra, o Irene Montero, o otros, para poder vivir del pecunio público, haciendo que, si es que parece que habéis venido aquí a arreglar el mundo, y ciertamente el asunto otro es el tema de la ley de vivienda, cuando en el ámbito vasco ya había una ley que ciertamente el PNV no es nuestra ley, pero nuestro respeto institucional, ahora que se ha fallecido la mujer de Juan María Tucha, pues ciertamente ahí tenemos un asunto para la memoria, porque ciertamente a Juan María Tucha le estuvieron a punto de asesinar 6 veces. Una incluso en la boda de uno de sus hijos, en Begoña, creo que fue. Bueno, incluso otra con un rifle desde Txagorritxu, desde un hospital público de Osaki, de hecho, en una concentración por un asesinato de ETA, unos miembros de ETA quisieron con un rifle asesinarle a él específicamente. Por tanto, ciertamente esta persona podría tener predisposición en contra de ese mundo y del brazo político de este grupo terrorista. Pero cuando llegó el momento de la destrucción del partido político a través de la ley de partidos políticos, que se hizo por eso, no para reordenar la política y los partidos políticos, no, se hizo una ley de partidos políticos para ilegalizar a Batasuna, punto y final, que resulta curioso porque CIU votó a favor, y creo que equivocadamente entre comillas, pero puede que Gaspar Llamazares de Izquierda Unida votara también a favor. El asunto está en el que en 2002-2003, por dos vías, la de Garzón, Garzón era el bueno, pero luego se ha convertido en el malvado para cierta derecha española, lo cual son las cosas. Pues Garzón por la vía judicial y el PP y el PSOE por la vía política quisieron la ilegalización de Batasuna. Y lo consiguieron, y lo hicieron. Pero ciertamente resulta alucinante el hecho de que
Juan María Atutxa, que luego fue presidente del Parlamento Vasco desde 1998-99, evidentemente, según el reglamento del Parlamento Vasco, no podía quitar de en medio el grupo parlamentario de esta gente. Porque una cosa es la candidatura, otra cosa es el partido y otra cosa es un parlamento con un grupo parlamentario que puede corresponder a la candidatura o puede corresponder a otra circunstancia distinta, como había sucedido con la candidatura de EAJ-PNV Eusko Alkartasuna, en donde había una coalición, pero luego había dos grupos parlamentarios distintos. Y por tanto, como presidente defensor de la institucionalidad, no podía cumplir una sentencia que no era viable cumplirla según la defensa de la institución del Parlamento en su inviolabilidad y en su defensa del reglamento. ¿Qué pasa? Ciertamente, cuando el Parlamento Vasco defiende una normativa aprobada por Unión de Progreso y Democracia, que se suele olvidar, se suele poner Partido Socialista, Euskal Herria Bildu y Podemos, pero se olvidan de Unión, Progreso y Democracia, que era parte del acuerdo de la ley de vivienda que en 2015 Unión, Progreso y Democracia desapareció en 2016. En 2015 se votó y salió del Parlamento. No era del gusto del PNV, pero salió. Y desde ese mismo momento se convirtió en ley al hacer cumplir y hacer cumplir, porque era no una ley de unos grupos parlamentarios, era ley emanada del Parlamento Vasco y era ley del entramado institucional vasco. Y por tanto, ciertamente, el PNV, como no podría ser de otra manera, la asumió como propia y había que ejecutarla, había que cumplirla, había que hacerla cumplir. ¿Por qué? Porque la normativa estatal, Constitución, Estatuto de Autonomía, dice que la vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Punto y final. Si esta gente de Podemos lo que quiere es utilizar, como algún vídeo hemos hecho, la idea de desde las alturas, dado que algunas comunidades son reticentes a hacer lo que nosotros queremos, en buena medida porque la buena gente de esas comunidades no ha querido votar a la candidatura de Podemos en suficiencia para tener el gobierno, ya sea por ejemplo Madrid, ya sea por ejemplo en Murcia, o otras. Entonces vamos a utilizar el poder del Estado a través del Consejo de Ministros y del Congreso de los Diputados para obligar a esas comunidades a forzadamente tener un marco de referencia general. Pero es que el fuero o el huevo es una discusión antiquísima. El padre canónigo Lorente con la lucha contra los fueros y que fue contestada en el siglo XIX y que precisamente por eso surge el Partido Nacionalista Vasco en 1895 como respuesta a la idea que desde arriba se puede solucionar todos los problemas, pero destruyendo la foralidad. Una foralidad que es nuestra seña de identidad y que está incardinada en el Estatuto de Autonomía, y no solo eso, sino también en el sistema de concierto. Por lo tanto, ciertamente, en el Parlamento Vasco se hizo una ley de vivienda. ¿Nos gusta? Pues puede que no. Pero hay que cumplirla y hacer cumplir. Si no te gusta la ley de vivienda de Madrid, pues convence a los madrileños para que voten a la candidatura de Podemos y que haya un gobierno alternativo. ¿Que no lo ha habido? Pues oye, es un problema político vuestro. Lo que no puedes hacer es que como aquí no gano, vamos a establecer un diálogo desde allí donde sí puedo influir, porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es, si en algún momento Antonio Costa o Emmanuel Macron, o si el presidente siguiente es Emmanuel Melenchón, ¿era Manuel? Sí, es que los Manolos están en todas partes. Bueno, Melenchón o Antonio Costa, en Portugal o en Francia, hacen una ley súper progresista, avanzadísima, de derechos sociales, de la leche. ¿Aceptarían que entrara en vigor en España, sin pasar por el Consejo de Ministros, sin pasar por el Congreso y el Senado, sin recibir la firma del jefe del Estado? ¿Aceptarían un traslado mimético inmediato simplemente con la sanción del presidente del Estado francés o portugués? Como han aprobado allí una ley y es chachipiruli, entonces vamos a aceptarla inmediatamente y hacer como que es nuestra, porque simplemente es una ley chachipiruli. ¿Ese sería el punto?
Pablo Echenique? Evidentemente no. Y lo que no se aceptaría en ese caso, evidentemente los vascos no podemos aceptarlo porque es una agresión de libro contra el ámbito institucional, contra el autogobierno y contra la normativa que rige, que es la distribución de competencias. Y por tanto, ciertamente, ya sea en la ley de solo sí el sí o en la ley de vivienda, nosotros vamos a estar defendiendo los intereses de los vascos. Para eso está el grupo vasco en el Congreso. Y por tanto, ciertamente, resulta alucinante porque este ataque viene después de que haya dicho Aitor Esteban, evidentemente, la verdad del barquero. El PNV avisa que Podemos puede no ser imprescindible en un futuro gobierno y la acusa de no haber entendido la coalición, porque evidentemente no entendieron cómo es una coalición de gobierno. Y no entendieron qué hace un gobierno y qué hace un parlamento. No entendieron la distribución de competencias porque tenían esa idea centralista jacobina, pero luego hablaban de plurinacionalidades, pero luego para hacer centralismo desde Madrid, desde un punto de vista jacobino, que ya está definido en la Constitución de Cádiz, anti-española y antiforal. Curiosamente, la más afrancesada posible en lucha, curiosamente, contra el francés, y protegidos desde Gibraltar por los británicos. Resulta alucinante, ciertamente, que haya habido tantas leyes en donde, ciertamente, Esteban se queja de que pese a proclamar, no reconoce la pluralidad del Estado, la plurinacionalidad del Estado, no reconoce nada. Sus propuestas pasan por encima del autogobierno, esto ha sido así, y el PSOE también, en algunas ocasiones. Evidentemente, estamos cediendo unos y cediendo otros. Nosotros también. Igual habría que haber hecho una legislatura que hubiera tenido más a todos esos grupos. Y es que, desde su punto de vista de Aitor Esteban, entre los socios del gobierno y sus aliados parlamentarios, no se ha conseguido la proporción adecuada entre arena y cemento. Por eso, bueno, pues nunca se sabe. La situación es que cree que en estos momentos hay más arena que cemento. Demasiada arena. Y entonces no sabe qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cuáles son los números y qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué fuerza tiene Esquerra. Vamos a ver qué fuerza tiene Junts. Qué fuerza tenemos nosotros. Ha insistido. A partir de ahí, pues tomaremos decisiones. Igual resulta que hay un gobierno también socialista, pero no en estas condiciones. No lo sé. Ya veremos. Que es un asunto que debería ser razonado y razonable. ¿Por qué va a estar Podemos siempre sí o sí en el Congreso de los Diputados y por ende en el gobierno? Hubo un tiempo en el que Izquierda Unida estaba en el Congreso de los Diputados pero no tenía acceso al gobierno. Hubo un tiempo en el que se hizo la pinza entre Anguita y Aznar contra Felipe González. Hubo un tiempo donde Izquierda Unida tuvo dos representantes en el Congreso de los Diputados. Sí, fue la erupción de Podemos, pero luego perdieron 1 millón de votos cuando confluyeron Izquierda Unida y Podemos. ¿Dónde se fueron ese 1 millón de votos? ¿Fue Soros? ¿Fue la Agenda 2030? ¿Fue la Trilateral? ¿Los masones? ¿El Club Bilderberg? ¿Dónde se fueron? ¿Fue porque no convencieron a algunos de Izquierda Unida o de Podemos para cohabitar juntos? Uno de ellos se convirtió en ministro, Alberto Garzón. Y el otro también durante cierto tiempo, como fue el Coletas, Pablo Iglesias, que está sin estar. Porque el líder de Podemos formalmente es Yone Belarra, ¿no? La secretaria general de Podemos. Pero eso significa que las coaliciones que están dentro del grupo confederal la tomen por líder. Eso significa que cuando Pablo Iglesias sale a despotricar y ser el macho alfa está haciendo de menos, pero es permisible contra Yone Belarra o contra Irene Montero, pero cuando eso responde otro poniendo el dedo en la llaga, entonces es un machirulo opresor, pero Pablo Iglesias no. Son cosas que resultan alucinantes e increíbles. La gente vota. Hay partidos que han desaparecido del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el CDS estuvo y desapareció. UCD se consumió en las luchas intestinas. El Partido Popular vio cómo surgió el Partido Liberal en la legislatura en la que se presentó la moción de censura de Hernández Manchas para tratar de amarrar, más que tratar de unir frente a Felipe González en 1987. Las cosas se establecen ciertamente así, tratar de poner el foco, como hizo por ejemplo Pablo Iglesias en esa moción de censura, para desviar el foco, como ha hecho 2 veces por ejemplo Vox con Santiago Abascal y también con Ramón Tamames.
Un instrumento que en teoría debería ser una moción de censura, pero constructiva, para hacer limitante el hecho de montar una moción de censura para las triunfantes, agrupar realidades con un programa de gobierno y con un candidato, como se hizo con Pedro Sánchez Pérez Castejón para el 1 de junio de 2018, donde ciertamente el PNV, y eso ha costado ciertas maledicencias, después de haber aprobado el presupuesto general con don Mariano Rajoy y con el Partido Popular, al de pocos días aprobó la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y es que la realidad ameritaba ese punto. Y ciertamente, don Julio Anguita decía que cuando Izquierda Unida, Esquerra Batúa estuvo en el gobierno vasco, se hacían las políticas más avanzadas, más progresistas de toda España en el País Vasco. Incluso Pablo Iglesias en algún momento dijo que el modelo era el PNV. Y ahora, Mónica García, candidata de Más País, de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, dice que la política industrial que le gusta es la del País Vasco, que lleva décadas haciendo el Partido Nacionalista Vasco. Y por tanto, ciertamente, el pueblo es el que pone y quita representantes en el Congreso de los Diputados y los 350 son importantes, todos, para sumar una mayoría que son 176 diputados. ¿Cuál va a ser la mayoría del siguiente gobierno? ¿Cuál ha sido la evolución del Partido Socialista y Partido Popular? En algún momento tuvieron mayorías absolutas o relativas, como por ejemplo en 2008 tuvo el Partido Socialista 169 diputados y en 2004 164, muy cerca de la mayoría absoluta. El Partido Popular tuvo 186 diputados en 2011. ¿Dónde estuvo el Partido Popular en 2016? 137 y 122 en 2015, en las elecciones de finales de ese año. ¿Dónde está ahora el Partido Socialista? Pues más o menos en esos guarismos, después de haber bajado a 85. Ciertamente, lo que ha habido ha sido una chique, pero no tiene por qué ser definitivo, puede ser temporal. ¿Y si el Partido Socialista y el Partido Popular vuelven a ser el 80% del Congreso de los Diputados después de las elecciones del 10 de diciembre? ¿Por qué? Algunos piensan que dado que entre Podemos y el Partido Socialista no tenían mayoría, pero eran los más chachipirules y el gobierno más chachiprogre del país en su historia, había que dar un cheque en blanco a ese gobierno chachiprogre y hacer todo lo que dijeran. Es que el PNV tiene que... A ver, el PNV y... Teruel existe, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, el Foro Asturias, deben de dar un cheque en blanco al gobierno porque es el gobierno. ¿No se presentan en confrontación con esos partidos, en buena lid, con un programa electoral que hay que cumplir? Eso no es una foto fija. Son fotos que van cambiando a lo largo del tiempo y que, evidentemente, cambia cada elección. La gente tiene derecho. Ciertamente olvida el hecho de que Amaiur logró 6-7 representantes en 2011 y luego Bildu obtuvo 2 en 2015-2016. ¿Dónde fueron esos escaños? Los 5 fueron a Podemos, vasos comunicantes. Igual está nervioso Podemos y Pablo Echenique en que según qué discursos, según qué ligazones entre Bildu y Podemos en el Congreso de Diputados, Bildu para hacer política española, ojo, cuidado, para ser más españoles que la puta de la Ramoneta y el piso al cabo, ¿eh? Para hacer política en España, para impedir que la derecha llegue al gobierno y para hacer que estas izquierdas como Podemos sigan gobernando. Pues ciertamente resulta alucinante porque esos 5 que faltan para llegar a Amaiur estaban en Podemos. Y ahora puede que Podemos sea flujo de reflujo para que algunos votantes de Podemos vayan a votar a Euskal Herria Bildu. Ojo, cuidado, Pablo Echenique, que igual Arnaldo te come la tostada, Igual no logras más que tu propio escaño siempre que no lleguéis a un acuerdo con Sumar. Que eso de los acuerdos y el tema de los asientos es algo que se está viendo en Eusko Alkartasuna todavía hoy con el tema de los críticos y los oficialistas, pero ninguno de ellos quiere salir de la coalición de Euskal Herria Bildu. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque saben que no tienen votantes. Ya no tienen votantes. Igual Podemos todavía tiene votantes, pero nunca se sabe, porque los votantes de Podemos no son de Podemos, son de cada uno que ejerce su libertad
dando su voto a Podemos. Y Podemos tiene una trayectoria respecto a la ley solo si es sí, con la ley trans, con muchas leyes que las ha cagado, vamos, enormemente. Unas cosas alucinantes. Simplemente porque, como somos Podemos, somos chachiprogres y el gobierno más chachiprogre de la historia, pone el sello y esto es progresista. No es novedad. Porque eso de etiquetar de, estos son señoros de derechas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Después de la Segunda Guerra Mundial, su tradición política de la democracia cristiana junto a la socialdemocracia erigieron el estado de bienestar en el marco europeo, que engarzan con León XIII Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, que lo puso en práctica el señor Lendakari Aguirre en Chocolates Bilbaínos Chovil, el hecho de la alimentación progresista de una forma de empresa, que esto se establece en el vínculo con Landaburu, con el libro La causa del pueblo vasco, que se establece el vínculo con Europa a través del primer Aberriguna y del segundo, que específicamente se estableció en 1933 Euskadi Europa. En 1933 Euskadi Europa en Donostia, San Sebastián, que estableció las bases para el movimiento federal vasco y español en el marco de Europa, que participó Landaburu y Lehendakari Aguirre en la conferencia de La Haya de 1948, que Galíndez fue representante del gobierno vasco en la ONU a comienzos de los años 50 y que también estuvo en la conferencia de San Francisco de 1945, que permitieron en verano de 1945 que la STV estuviera en el ala este de la Casa Blanca con AFL-CIO, con el principal sindicato de los Estados Unidos. Ciertamente resulta alucinante que con el bagaje histórico que tiene el PNV en el País Vasco, en el exilio, en el Estado español, en todas las legislaturas, todo lo que ha hecho, por ejemplo, con el 0,25 para subirlo y cambiarlo, ya sea para la pensión de viudedad, para subirlo del 52% que estaba en 2018 al 60% para previsto en 2019, como también el anclaje en el IPC que se hizo con Mariano Rajoy, pero lo hizo el PNV, pues ciertamente resulta alucinante luego lo que se ha llegado a decir con estas cosas, porque pretenden lo que algún socialista llegó a pensar a principios de los años 90, vamos a hacer leyes y da igual cómo las hagamos porque luego, si eso, las modificamos nosotros. Ya, pero es que igual no estás en el gobierno para siempre. Igual debes hacer las cosas más perfectas porque así la gente entenderá que lo bueno es volver a votarte. Para volver a hacer más cosas en el futuro, porque la ley no puede ser una foto fija, no se puede establecer un marco regulatorio en donde haya una foto, bueno, ya nos podemos tumbar a la Bartola y ya está todo hecho. No, hay que seguir adaptándolo porque la sociedad se adapta y por eso la foralidad es tan acertada, porque la ley no es solamente la ley en sí, sino cómo se hace la ley. Y cualquiera que estudie la foralidad del País Vasco, ya sea en el fuero viejo, en el fuero nuevo, o también luego la ampliación con el Acuerdo Concordia de 1630 y la realidad histórica del fuero en Vizcaya, que luego también evidentemente en Guipúzcoa, Ayala, en Álava, el fuero en Navarra, pero el principio básico es el mismo, lo mismo que el sistema de concierto de 1980, luego fue calcado el que se negoció por Carlos Llaga en 1990. Y lo mismo pasa con la negociación de 2002, que luego posteriormente, creo que fue en 2003, fue adoptado para el convenio en Navarra. Por lo tanto, ciertamente hay vasos comunicantes entre una cosa y otra. Por ejemplo, también el señor Calvo Sotelo, mártir, en 1936, que negoció el concierto en el año 1925, 2 años después negoció lo mismo con el convenio en Navarra. Por lo tanto, ciertamente hay vasos comunicantes en la foralidad, pero la foralidad con sede en Vizcaya, ciertamente es ir apegando la normativa a lo que la sociedad requiere en cada momento. Ciertamente hubo leyes progresistas como no embargar la casa y el medio de comunicación de la gente como era los caballos, no permitir la tortura salvo que estuviera implicado el hecho de la quema y deliberada de los bosques, porque los bosques eran importantes, la red foresta, los ámbitos de la metalurgia, con esas ferrerías, pero que hacían la tala de árboles, siempre con la idea de volver a plantar árboles. Por lo tanto, ciertamente había leyes progresistas en el señorío de Vizcaya, pero era porque estaban vinculadas a la institución foral, que eran las Juntas Generales, de la que surgía el ámbito del Parlamento
foral, el gobierno foral, que era la Diputación Foral. Y luego dicen que la Revolución Francesa es la que viene a traernos luz y institucionalidad y democracia, pero se olvidan de que hay otros foros, otros faros de libertad, de independencia, de justicia, y eso es lo que defendemos también desde el Congreso en el Grupo Vasco. Y por tanto, ciertamente, estas polémicas son atemporales, pero que vienen acompañadas también de asuntos como que finalmente el Partido Popular confía en un acercamiento del PNV a Feijóo tras el impulso de Bildu con el gobierno. ¿Mm? Ciertamente, oye, ¿por qué vamos a hacer como hizo Compromís en 2018 cuando se estaban negociando los presupuestos generales del Estado, en donde Compromís pudo haberse incorporado, como también en 2010 pudo haberse incorporado Geroabay, pero no, era Nafarroabay, recuerden, en aquel momento estaba Aralar con Eusko Alkartasuna, con el PNV, con Bacharre y con otros independientes en el ámbito de Nafarroabay, donde estaba Uxue Barcos de diputada en el Congreso. Pero alguien dijo que no era bueno negociar con el señor Zapatero, con Zapatero para el presupuesto de 2010. ¿Mm? Cosa que salió bastante beneficiada a pesar de que en el gobierno vasco no estaba el PNV. Había un gobierno bipartito del PP con el PSE, con un tal Pachi López. Es portavoz ahora en el Congreso por el Partido Socialista, ¿verdad? Es tu homólogo, Pablo Echenique. Pues ciertamente hubo una negociación, porque la forma de negociar, de estar, de aportar, aunque no se esté en el gobierno, con aquellos que le han desalojado del gobierno, como era el Partido Socialista, dolorosísimo, a pesar de haber ganado las elecciones. El PNV ganó las elecciones del 1 de marzo de 2009, pero una mayoría alternativa artificial, porque el número de votos era mayor, la suma de, sin siquiera meter a Esquerra Batúa, la suma de PNV, Aralar y Eusko Alkartasuna era mayor que la suma del Partido Popular y Partido Socialista, incluyendo también a UPyD. Pero esa mayoría artificial era el gobierno, a través del Parlamento Vasco. Después de la legalización de la izquierda abertzale. Y a pesar de eso, se fue a Madrid y cuando había una dificultad ligada a la crisis económica que entonces empezaba a tener unos resultados importantes, un impacto brutal, incluso en lo institucional, el Grupo Vasco cumplió, a pesar de que no pudo incorporar a Uxue Barcos, cosas que hubiera podido tener de beneficio para Navarra. Luego llegaría el problema, que también está ligado al agostazo de 2007, donde hubo miedo del Partido Socialista. También en 2011 hubo miedo para la investidura, para incorporar a Nafarroa en un acuerdo que ahora es el que existe en Navarra, con Podemos, Geroabay y el Partido Socialista. El gobierno tripartito en el gobierno en Pamplona. Es interesante sacar la historia para poner a cada cual en su sitio, en donde ciertamente, como decía, Compromís, que no gobernaba el PP en Valencia, era el choque duro del PP ni agua, pero era posible llevar a Valencia cosas como elementos del programa electoral con el que se presentó Compromís al Congreso de los Diputados. En ese momento en 2018 tenía cuatro. Tenía cuatro parlamentarios, ahora solamente tiene uno, John Baldoví, pero en ese momento, en parte tal vez porque había ido en coalición con Podemos, y supongo que tenía un cierto resquemor Podemos de si hubiera negociado libremente Compromís algo para Valencia, pero para darle oxígeno al gobierno de Rajoy. No se lo permitieron, no se lo permitís, no pudo hacerlo, porque solamente podía hacer cosas con un rubro de las cámaras. Solamente podía hacer política con la izquierda, la derecha absolutamente eliminada. Oh, el PNV no está para eso. El Perú está para ir a Madrid para los intereses de los vascos, esté quien esté. Hay que negociar con el gobierno y con los partidos que apoyan el gobierno, esté quien esté, sin prejuicios. Y por eso sale Feijóo, sale el PP ahora a decir, bueno, si hay un... porque no tiene por qué ser una mayoría de PP y Vox. Igual está Vox. E igual hay un gobierno del PP solo.
Lo mismo que puede ser, y ha existido, gobiernos del PSOE solo, sin Podemos. ¿Mm? En comunidades ha pasado. Quizá ahora no. Incluso con gente que decía, yo con Podemos ni agua. Ahora está gobernando con Podemos. Y son las mismas personas. Es el mismo Paje, el mismo Lambán. Pasará con Vara, tal vez. Son las mismas personas, pero han cambiado de criterio. No. Tienen derecho. Lo mismo que la gente tiene derecho a cambiar su voto, a votar a lo que quieran, pero luego hay que respetarlo. Hay que respetar a la gente que ha votado y ha decidido su voto en una determinada línea. Y por tanto, ciertamente, en el pasado, el PNV negoció con el PP y ha negociado con el PSOE, como ha hecho también el PRC. Las limitantes para Compromís o para el BNG, en su caso, son ideológicas y dogmáticas. Y que tú no serás capaz de ver esta diferencia, Pablo Echenique. Por tanto, ciertamente, según y cómo sean los resultados, se dará una circunstancia u otra. Igual, el nuevo gobierno es de Feijóo y del PP. ¿Cuál será la situación en ese caso? Bueno, el PNV será responsable. ¿Que gana el PSOE? Pues el PNV también será responsable. Pero será responsable de los ciudadanos que voten al PNV, no de los ciudadanos que en España voten a Podemos, o que voten al PSOE, o que voten al PP, o de la gobernabilidad de España, sino de una estabilidad en España que es buena en tanto en cuanto somos vecinos, en tanto en cuanto hay intereses en juego de ciudadanos vascos en el Estado español, en tanto en cuanto hay representantes que van con un contrato social que se llama programa electoral para ser cumplido por el Grupo Vasco en el Congreso. Porque hay un compromiso de esta legislatura que termina del 29-30 de diciembre, negociado y firmado de 2019, para ser cumplido en esta legislatura y que parece que no va a ser cumplido. Y no solamente tiene responsabilidad del Partido Socialista, sino también Podemos, en tanto en cuanto la ley 3 de 1979, orgánica, el Estatuto de Guernica, debería de ser cumplido con independencia de que haya o no representantes vascos en el Congreso de los Diputados, con independencia o no de que haya representantes de AJPNV, del Grupo Vasco, competencias que deberían de estar, como por ejemplo del MSD Basí en Navarra, como en la de tráfico, como la competencia de prisiones en Navarra, o la de la seguridad social, artículo 54 del mejoramiento del fuero. Léetelo, Pablo Echenique. Artículo 18.2b y disposición transitoria quinta, Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/1979. Léetelo. Necesitamos la competencia de la seguridad social, la gestión del ámbito de la seguridad social en País Vasco y Navarra. Es ley. ¿Por qué no se ha cumplido en esta legislatura? Tú dirás. Bueno, Pablo, aquí te dejo el asunto con estas tres cosas. El ataque de señoros de derecha, señoros de derecha del PNV. Sí, claro. Aitor Esteban, Antonio Tuzar, gentes. Íñigo Urkullu, señoros de derecha. Claro, vosotros que os habéis acostumbrado a la moqueta y al cargo público y las problemáticas que ha llevado internamente. Y evidentemente todo eso viene porque el PNV avisa que Podemos puede no ser imprescindible en un futuro gobierno y le acusan de no haber entendido la coalición. Es que no ha entendido la forma de estar o no estar en el gobierno, y eso es verdad. Y ciertamente el PP, pues ciertamente ha superado sus miedos, ha superado sus problemas psicológicos respecto a la idea de que puede estar una semana votando un presupuesto y a la siguiente votando la moción de censura. Esto es parlamento, es posible y es razonable porque el PNV razonó su posición en un caso y en otro. Y en este canal tenemos explicación para todo ello. Por tanto, ciertamente confía en un acercamiento al PNV. Porque el PNV está en el Congreso y el PP está en el Congreso. Así de sencillo, así de básico. Y por tanto, ciertamente estas tres cosas están hiladas en un todo que simplemente se basa en el respeto al votante, el respeto a su deseo y en el programa electoral. Lo decía Anguita, programa. Y eso es la base de la política. Hacer cumplir y cumplir lo que uno se compromete con el votante. Y por lo tanto, quizá deberíais empezar a pensar en acabar con la eliminación en el Congreso de los Diputados del ámbito del mandato imperativo y volver a ponerlo encima de la mesa.
Ah, pero como vuestro dogma viene de que el mandato imperativo hay que eliminarlo y viene de la Revolución Francesa, ah, nosotros por nuestra parte, internamente, y aunque no sea legal, lo hacemos, el mandato imperativo es parte intrínseca de nuestra parte en política. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpien.